Vamos a revisar la anatomía esófago-gástrica. La semana pasada hablamos de la faringe y dijimos que la faringe es estructura tubular, canalicular, y el esófago es una estructura verdaderamente tubular, es un cilindro completo. Vamos a hablar sobre las generalidades del proyecto anatómico y los mecanismos de vascularización e inervación. La faringe está en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo, pero el esófago sí es estrictamente del sistema digestivo. Entonces recordemos que es el sistema que estamos estudiando, donde el alimento ingresa a la cavidad oral, allí es masticado, salivado, se forma el bolo alimenticio. El bolo alimenticio, ¿hacia dónde se deglute? A la faringe. ¿Y cómo se llama la acción de la faringe en la deglución? Viene el nombre de sus músculos. Una acción constrictora. Entonces, la faringe ejerce un efecto constrictor. Constricción es cuando yo pongo el tubo de crema de dientes y lo aplasto para colocarle crema al cepillo. O sea que la faringe ella misma se aplasta para empujar el bolo alimenticio en favor de la gravedad, y eso se llama constricción. ¿Ese fenómeno es voluntario o involuntario? Voluntario. ¿Por qué? ¿Cómo es la musculatura de la faringe? Es estriada esquelética, y el músculo estriado esquelético tiene un comando de control nervioso voluntario. Ahora, ¿cómo se llaman los nervios que ejercen el comando motor sobre la faringe? ¿Cómo se llaman los nervios que ejercen el comando motor voluntario sobre la faringe? Oye, es el plexo facial. Plexo faringio. Dijimos que el plexo faringio está formado por 3 pares craneales. ¿Cuáles? El 9, el 10 y el 11. Los nervios craneales, ¿en dónde se originan los 3 nervios craneales 9, 10 y 11? Los 3 se originan en el bulbo, en un núcleo motor los 3. En el núcleo ambiguo. Los nervios craneales 9, 10 y 11 se originan en el núcleo ambiguo del bulbo raquídeo. O sea que el núcleo ambiguo es neurona motora inferior. Porque la neurona motora superior es área 4, neurona de Betz. Entonces ahí está la neurona motora superior que baja el núcleo ambiguo. ¿Listo? Entonces, cuando se da la constricción de la faringe, el bolo alimenticio, ¿a dónde baja? Hacia el esófago. Y las paredes del esófago también son musculares, solo que el esófago sí va sufriendo un cambio progresivo. Al esófago lo podemos dividir en tercios: un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior, y de arriba hacia abajo el músculo del esófago va haciendo transición de estriado a liso. Eso lo van a ver con Sebastián. Por ejemplo, el esófago tiene una capa externa y una capa interna. En el tercio superior las dos son estriadas, en el tercio medio una se vuelve lisa, y en el tercio inferior ya las dos son lisas. Pero hay una transición de musculatura en el esófago. Listo. Aquí tenemos, ¿qué cartílago? Cricoides. Y por detrás del cartílago cricoides el esfínter cricoesofágico, que es el límite entre faringe arriba y esófago abajo. Ahora, ¿con qué vértebra está alineado el cartílago cricoides? Con C6. O sea que el esófago se origina a nivel de C6 y desde ahí se descuelga hacia el mediastino. Ahí pueden mirar entonces. ¿Cómo se llama la entrada a la laringe? Adito. Y a los lados del adito aparecen estas depresiones, los recesos piriformes, que van hacia el esófago, y ahí el bolo alimenticio, ya vamos a ver cómo se mueve. Listo, entonces, aquí tenemos el esófago por detrás de la tráquea. Como se origina a la altura de C6, el esófago se origina en el cuello. Y
ya tienen una pregunta del examen práctico y espero que la acierten porque se las estoy cantando. En el parcial les voy a preguntar el esófago, pero cuando yo les coloque el esófago, la respuesta no va a ser suficiente esófago. Si yo les coloco el esófago, por ejemplo, aquí, en el cuello, entonces ustedes van a decir esófago porción cervical, porque él luego se mete a la cavidad torácica y allá le van a llamar esófago porción torácica o porción mediastínica. ¿Qué es el mediastinos? ¿Qué es mediastino? El espacio entre los dos pulmones. Y ese mediastino se subdivide: el superior y el inferior. El superior por encima del ángulo external o por encima de T4, y el inferior por debajo del ángulo external o por debajo de T4. Y el inferior se subdivide en anterior, medio y posterior. ¿Por qué mediastinos viaja el esófago? Primero por el superior y luego se descuelga al inferior posterior del esófago primero. Entonces, ¿dónde se origina? En el cuello. Entonces, esófago porción cervical a nivel de C6. Tan pronto atraviese el opérculo torácico, entonces ustedes ya le pueden llamar esófago porción torácica o porción mediastínica. Y recuerden, ahí en el mediastino el primero pasa por el superior y luego por el mediastino posterior. Entonces, esófago porción cervical. Entonces, miren aquí, la bifurcación de la tráquea es la carina traqueal. ¿Y la carina traqueal a qué nivel vertebral está? ¿Con qué vértebra está alineada la carina? Con T4. Está generalmente en el borde inferior de T4 o borde superior de T5. Ahí está la carina traqueal bifurcándose en los bronquios principales. Y pueden ver entonces aquí el esófago descendiendo en el mediastino. Esta sería la porción torácica o porción mediastínica. Aquí tenemos una representación del músculo diafragma. ¿Y qué le ofrece el diafragma al esófago? Foramen o hiato. Hiato. ¿Localizado a qué altura? De 10. El hiato esofágico del músculo diafragma. Cuando el esófago atraviesa el hiato esofágico del músculo diafragma, entonces ya hablamos de esófago porción abdominal. Esófago porción abdominal. Entonces, el esófago tiene entonces tres porciones: porción cervical, porción torácico mediastínica y porción abdominal. El hiato. Tan pronto atraviesa el hiato esofágico. ¿Ahí qué porción tendría? La porción cervical del esófago, y podemos ver que es posterior a la tráquea. Esta sería la porción torácico-mediastínica. Pero pasa lo siguiente: el esófago no es como el marcador, que donde nosotros midamos su diámetro es igual. Hay unos sitios donde el esófago es más estrecho que en otras partes, y a esos estrechamientos se les llama constricciones esofágicas. Entonces, el esófago presenta 4 estrechamientos que se llaman constricciones esofágicas. Entonces, la primera constricción está en el punto de origen, o sea, ¿a qué nivel? A nivel de C6, se llama así, la constricción superior. Mire, la segunda constricción es esta estructura, aplastando ligeramente al esófago. ¿Esto qué es? El callado aórtico o el arco aórtico. Entonces, el arco aórtico ejerce la segunda constricción, que es la constricción aórtica o segunda constricción. ¿Y a qué nivel está el callado aórtico? No, en el T4 está el origen de la aorta, pero ella sube como aorta ascendente, o sea que el callado está más arriba. T2. Entonces, el arco aórtico está alineado con la vértebra T2. Ahora, miren aquí. ¿Qué estructura es esta? El bronquio principal izquierdo. Entonces, el bronquio principal izquierdo también está cruzando el esófago y le está ejerciendo la tercera constricción, que es la constricción bronquial o tercera constricción.
Y el bronquio principal izquierdo, que viene de la carina traqueal, y la carina traqueal ¿en qué nivel? T4, dijimos. Borde inferior de T4 o superior de T5. Entonces T4 casi siempre. La tercera constricción será formada por el bronquio principal izquierdo a nivel de T4. Y miren, ¿cuál sería la cuarta constricción? A nivel del hiato, a nivel del hiato esofágico. Se llama así. La cuarta constricción es la constricción hiatal o la constricción diafragmática. ¿A nivel de qué? De T10. ¿Qué tipo de imagen es esa? ¿Radiografía, tomografía, resonancia o ecografía? ¿O no sabemos? No sabemos. Perfecto, listo. Esa es una muy buena respuesta. Entonces, miren, cuando en una imagen resalta muchísimo el color blanco, discrimina muy bien el color gris y también resalta el color negro, es suficiente para decir que es una tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética nuclear no resaltan los huesos. O sea que si usted le llega un paciente al que usted le sospecha una fractura craneal y a usted se le ocurre sugerir una tomografía, una resonancia magnética, lo van a vaciar, ¿cierto? Porque cuando la lesión es de origen ósea, pues radiografía, por ejemplo, un traumatismo de antebrazo, de muslo, de tobillo, una radiografía muestra estructuras óseas. ¿Por qué? Porque en las extremidades no hay vísceras, pero una fractura craneal puede tener compromiso encefálico, por eso se habla de traumatismo craneoencefálico. Entonces, aquí usted, si sospecha que el paciente se golpeó y usted dice, ¿qué tal que tenga el hueso fracturado y por dentro está haciendo de pronto una hemorragia epidural? Pues usted mandaría una tomografía computarizada. Pero si el paciente tiene un cáncer en el abdomen, por ejemplo un cáncer de hígado, con metástasis en estómago o en riñón, pues usted lo que quiere ver son los tejidos blandos, resonancia magnética nuclear. Entonces, esta es una tomografía computarizada. En una tomografía computarizada, todo lo que sea blanco, vamos a decir que es hiperdenso, o sea que tiene mucha densidad. ¿Y qué es lo que más tiene densidad en el cuerpo humano? Los huesos. ¿Por qué? Por los cristales de hidroxiapatita que almacenan calcio y fósforo. Lo que se vea negro es hipodenso, que sería el aire. Y lo que se vea gris es porque tiene una densidad intermedia. ¿Qué se puede ver con densidad intermedia? Tejidos blandos, es decir, músculos, vísceras. Ahí resaltan mucho las estructuras hiperdensas, o sea que ahí se ve mucho hueso. Por ejemplo, el número 6. Claro, una clavícula. O sea que si esta es una clavícula, ¿esto acá qué sería? Un número. La cabeza del número y el tubérculo mayor. ¿Qué sería el número 10? ¿Qué parte de la vértebra? Una apófisis espinosa. Si esa es la apófisis espinosa, el cuerpo. Si ese es el cuerpo, una costilla. Una costilla. Porque con los cuerpos de las vértebras, ¿qué se articulan? Las costillas. Esto sería apófisis transversal. Ahora, por delante del cuerpo vertebral, ¿hipodenso o hiperdenso? Hipodenso, porque se ve muy negro. Y si se ve muy negro, es hipodenso. ¿De qué está lleno? Entonces, ¿qué órgano es? La tráquea. Esta sería la tráquea. Las paredes de la tráquea son cartilaginosas, o sea que las paredes de la tráquea son rígidas. Eso significa que en una tomografía la tráquea siempre se va a ver abierta. Pero el esófago no. El esófago solamente se dilata en la presencia de bolo
alimenticio. Mientras no estemos deglutiendo, la luz del esófago está casi que cerrada. Y cuando un paciente se hace un procedimiento de estos, generalmente no va en ayuna, o el paciente ha dejado de comer por lo menos unas horas antes. Entonces, si estamos de acuerdo, este es el esófago. Entonces, por detrás de la tráquea está el esófago. Entonces, ¿qué sería el número 4? Sabiendo que esto es la tráquea. ¿Cómo? La glándula tiroides. Este sería el istmo de la glándula tiroides que abraza a la tráquea. Pero el propósito de esta imagen entonces es recordar que siempre el esófago está anteriormente en relación con la tráquea y posteriormente en relación con el cuerpo de la vértebra. Estructura: tráquea abrazada por la glándula tiroides. Miren que aquí se está traccionando el lóbulo derecho de la glándula tiroides y se alcanza a ver aquí el esófago, que es músculo, es una estructura muscular. ¿Cómo le llamarían ahí? Esófago, porción o porción cervical del esófago. Entre la tráquea y el esófago a cada lado se forma un espacio que se llama el ángulo traqueoesofágico. ¿Sí pueden ver un nervio allí? En el ángulo traqueoesofágico va subiendo este nervio. ¿Qué nervio es? Sube. Ese nervio respiratorio le tiene que dar no como rata. Un nervio importantísimo. Nervio laríngeo recurrente. Pues el nervio siempre a nivel del cuello, el nervio que está ocupando el ángulo traqueoesofágico, es decir, el espacio entre tráquea y esófago, es el nervio laríngeo recurrente. No lo vayan a confundir con la cadena simpática, porque la cadena simpática tiene ganglios. Entonces, si estamos de acuerdo, esta es la cadena simpática. Aquí ven ustedes un ganglio, acá ven otro ganglio. Entonces, esto sería cadena simpática cervical. Entonces, ¿por qué reconocer la cadena simpática? Porque tiene ganglios. El nervio laríngeo recurrente no. ¿Este nervio cuál sería? El vago. Y reconocemos el vago porque siempre queda atrapado entre la carótida común y la vena yugular interna. Nervio frénico, que está lateralmente al vago y desliza por delante de este músculo. ¿Qué músculo? ¿Escaleno qué? Escaleno anterior. ¿Verdadero o falso? El músculo escaleno anterior está inervado por el asa cervical. ¿Es completamente? El músculo escaleno anterior está inervado por el asa cervical. Por el asa cervical. Falso. Porque el asa cervical, ¿a qué músculos inerva? A los infrarioideos. ¿Y el escaleno qué tipo de músculo es? Prevertebral. Lo que sí podemos decir es que los escalenos están inervados por el plexo cervical, pero no por el asa. Nervio. Cadena simpática, porción cervical. Nervio. 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 ¿De dónde se origina el laringo recurrente? ¿De dónde nace? ¿No? No. Es un ramo del vago. Nervio laríngeo recurrente es un ramo del vago y tiene dos tipos de axones. Tiene axones del vago y tiene axones del accesorio. A ver, ¿se acuerdan del músculo tiroaritenoideo? No. Músculo tiroaritenoideo, como su nombre lo dice, se origina en el cartílago tiroides y se inserta en la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Los cartílagos tiroideo y aritenoideo, ¿a qué órgano pertenecen? A la laringe. ¿Y qué hay dentro de la laringe?
Las cuerdas vocales. ¿Por qué la cuerda vocal verdadera se llama verdadera? Porque tiene un músculo dentro de su pliegue. ¿Qué músculo? El músculo tiroaritenoideo. La falsa no tiene el músculo. O sea que la cuerda vocal verdadera tiene movilidad. Y la movilidad de la cuerda vocal verdadera, ¿quién se la da? El músculo tiroaritenoideo. ¿Quién inerva el músculo tiroaritenoideo? El nervio laríngeo recurrente. O sea que la cuerda vocal verdadera se mueve gracias al nervio laríngeo recurrente. ¿Por qué los pacientes con tumores de glándula tiroides o con tumores del ápex del pulmón desarrollan disfonía o voz ronca? Porque el tumor, sea en la glándula tiroides o en el ápex del pulmón, el tumor aquí empieza a aplastar. Entonces empieza a aplastar, a comprimir al nervio laríngeo recurrente. ¿Cómo se llaman las lesiones cuando un nervio es aplastado o comprimido? ¿Cómo se llaman ese tipo de lesiones? Neuropraxias. A las lesiones por compresión nerviosa se les llama neuropraxia. O sea que un tumor en la glándula tiroides o un tumor en el ápex del pulmón pueden producir una neuropraxia del nervio laríngeo recurrente. Si el nervio laríngeo recurrente es comprimido, pues entonces no hay impulsos nerviosos. En ese caso, ¿qué músculo se ve afectado y no se puede mover? El músculo tiroaritenoideo. Y si el músculo tiroaritenoideo se paraliza, pues él se empieza a atrofiar. ¿Y qué le pasa a la cuerda vocal verdadera? Se empieza a ir adelgazando y pierde fuerza. Y al perder fuerza, por eso es que la voz se vuelve ronca. Listo. Irrigación del esófago. Entonces, al esófago lo van a irrigar 3 tipos de arterias. Las arterias del esófago se llaman esofágicas. Entonces vamos a tener arterias esofágicas superiores. ¿Para qué porción? Cervical. Arterias esofágicas medias, para la porción torácico-mediastínica. Y arterias esofágicas inferiores, para la porción abdominal. Arteria subclavia. La primera rama de la arteria subclavia es la arteria vertebral. La segunda rama de la subclavia es el tronco tirocervical. Y del tronco tirocervical se originan 4 ramas. Una que se dirige a la glándula tiroides, arteria tiroidea inferior. Una que se dirige a los músculos escalenos, cervical ascendente. Una que se va hacia el músculo trapecio, arteria cervical transversa del cuello. Y una que se va para el borde superior de la escápula, que es la arteria supraescapular. De la subclavia nace el tronco tirocervical. Y el tronco tirocervical, entonces, 4 ramas. Tiroidea superior, cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. ¿Cómo? Tiroidea inferior. ¿Cuál de esas necesitamos? La tiroidea inferior, ¿por qué? Porque en la tiroidea inferior nacen las arterias esofágicas superiores. El esófago tiene 3 tipos de arterias. Las primeras se llaman esofágicas superiores. ¿De dónde nacen las esofágicas superiores? De la tiroidea inferior. La tiroidea inferior rama del tronco tirocervical y el tronco tirocervical rama de la subclavia. Para la porción media del esófago o la porción torácica, las arterias se llaman arterias esofágicas medias. ¿De dónde se originan las arterias esofágicas medias? ¿De la aorta qué? Descendente torácica. De la arteria esofágica media se originan de la aorta descendente torácica. Y por último, ¿qué arterias?
Las esofágicas inferiores. Las esofágicas inferiores. Y las arterias esofágicas inferiores nacen de la arteria gástrica izquierda. Y la gástrica izquierda nace del tronco celíaco. Y el tronco celíaco de la aorta descendente abdominal. Las arterias esofágicas inferiores nacen de la gástrica izquierda y la gástrica izquierda del tronco celíaco. Nervio. ¿Qué nervio se le ha señalado ahí? La cadena simpática, pero esta ya era la porción torácica. ¿Por qué cadena simpática? Porque tiene ganglios. No vayan a confundir entonces con el nervio vago. Ahí están los nervios vagos. Miren, ¿qué hacen los nervios vagos por debajo del arco aórtico? Se ramifican alrededor de quién? Del esófago y forman el plexo esofágico. Entonces, el esófago está inervado por el plexo esofágico. ¿Y quién forma el plexo esofágico? Los dos nervios vagos. Plexo esofágico. El esófago está inervado por el plexo esofágico y el plexo esofágico lo forman los dos nervios vagos. Estructura. ¿Esófago qué? Porción abdominal. ¿Por dónde pasa el esófago? Por el hiato esofágico, el diafragma. Pero miren ustedes que por el hiato esofágico no solamente pasa el esófago, sino que pasan estos dos nervios que se llaman troncos vagales. Entonces, a nivel del hiato esofágico, el músculo diafragma, se forman los troncos vagales. Entonces, ojo con esto. De nuevo, miren acá. En la parte superior del mediastino los encontramos como nervios vagos. En la parte inferior del mediastino los encontramos como plexo esofágico. Y a nivel del hiato los encontramos como troncos vagales. El tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior.